y en vegetación baja se hace en cuantificación de metros cuadrados, luego se ve entonces la densidad de la planta en esos metros cuadrados y nos da un número total de vegetación. O si estamos trabajando con módulos de plantación, que me parece que ya nos dijeron que sí los vieron, entonces cuentan cuántas plantas tienen de cada especie por cada módulo, multiplicado por los módulos que tengan, y nos sale un número final de vegetación. O sea, en realidad es muy sencillo. Les voy a compartir primero unos planos y luego les enseño el truquito de las fichas. Entonces, este es un parque que está en Irapuato, que sí se construyó. Ay, que no tengo fotos a la mano, quedó bonito. Bueno, este es el plano de conjunto. Pero de aquí ya, en este es como de conjunto de toda la vegetación, porque ya tenemos acá abajo, se ve el listado tanto de árboles y vegetación baja que hay. Entonces, o sea, este es como un plano de conjunto de vegetación. Para luego diseccionarlo, entonces tenemos los cortes de vegetación, que es como parecido a lo que ya tienen ustedes, que han hecho. Estos no son detalles, estos nada más detalles de plantación, estos nada más son secciones, ¿no? Indicando el tipo de vegetación. A esos ni me acerco porque se va a tardar y no tiene caso. Aquí estamos en el plano de arbolado. Entonces, hasta les había enseñado uno parecido creo que hace una semana, donde están ubicados todos los árboles y nada más dependiendo de si son la misma especie, les había comentado que podríamos unirlos. A ver si puedo dibujar. O sea, por ejemplo, todos estos son acers, negundo y todos están conectados con una línea. Y entonces, a la vez que está indicado, este es como un trazo mixto de plantación con trazo. Entonces está indicado, por ejemplo, aquí el punto de georreferencia del primer árbol, luego la distancia a la cual están plantados los demás árboles que son de la misma especie y nuevamente se georreferenció el último árbol, ¿no? Nada más como apoyo. Entonces, igual, aquí en este caso, pues lo mismo para todos los árboles, ¿no? Se pone la distancia que hay entre cada árbol, se ligan entre sí para ver que son de la misma especie. Por ejemplo, en esta parte que están muy reticulares, eh, igual nada más se pone como el inicio, se pone la distancia, se pone la especie y pues casi que es ir juntando la línea, ¿no? Ir encontrando a ver cuál, cuál es de la misma especie, cuál es de otra, ¿no? Aquí eh, quiero entender que todos estos son como de la misma especie. Entonces, pues en árboles así es como muy sencillo, ¿no? Es ubicar, poner algún punto de referencia que como les dijimos la vez pasada, a lo mejor ustedes ahorita no van a georreferenciar, pero podrían apoyarse en un primer árbol, a lo mejor que les quede en alguna parte muy fácil de reconocer de su retícula que tienen y a partir de ahí van ubicando todos los demás. Eh, Aquí todos estos eran árboles existentes, entonces verán que los nuevos tienen una calidad de línea y una simbología que aunque sencilla, diferente de los existentes. Entonces este fue el plano de árboles y aquí tenemos los árboles que tienen además una clave para que sea fácil reconocerlos. O sea, cada árbol de todas maneras tiene su nombre común, su nombre científico y su clave. Aquí ven, cada árbol tiene su clave, que aunque sí tiene aquí escrito además vean, está esta parte de la cuantificación. O sea, estamos diciendo aquí que son de los ACER, en este sembrado hay 9 piezas. Acá tenemos otros dos también sembrados, otras 2 piezas. Por acá tenemos sembradas 10 acacias, que es la clave 7, son acacia longiflora y tenemos 10 piezas.
ya están sembradas en este línea, ¿no? Entonces, y fíjense la importancia de la calidad de línea. A lo mejor aquí no está tan claro. Aquí, ahora que lo veo ya a la distancia, a los años, no está tan clara la calidad de línea y se confunden un poco las líneas entre sí. Entonces, por eso sí, a la hora de que imprimes es muy importante estar checando calidades de línea, qué se lee, qué es encima, qué, etcétera. Y este es el plano de plantación de vegetación baja, que está muy sencillo en este sentido de que eran monocultivos en zonas amplias, entonces a cada zona se le puso un hatch y que tiene adentro su clave, tiene un hatch diferente, que estos a lo mejor en AutoCAD lo tenemos de colores y no es muy fácil reconocer. Entonces hay que pensar que se van a imprimir en blanco y negro y entonces los hatch que utilicemos se tienen que ver diferente. Entonces aquí sí tienen que usar la imaginación y encontrar pues diferentes tipos de hatch para que sí se vea la diferencia de hasta dónde va plantada cada tipo de especie. Aquí se dejaron también marcados unos caminos de mantenimiento, porque también no puedes plantar todo así tan denso y luego por dónde va a pasar los jardineros para darle el cuidado y el mantenimiento. Entonces, en cada hatch se está diciendo cuántos metros cuadrados hay. Aquí, por ejemplo, estoy viendo este junípero con la clave M7. En esta zona hay 75 metros cuadrados y se van a plantar 300 piezas. En esta zona de acá es vegetación existente, no, estamos indicando lo que es, ¿no? Acá tenemos una vinca, 500 piezas en 52 metros. Para sacar esta cantidad de piezas, nosotros tuvimos que haber sacado una cantidad por metros cuadrados. Aquí, por ejemplo, es evidente que por cada metro cuadrado hay 10 piezas de la vinca minor y así vamos con cada una de las piezas. Y dependiendo de la complejidad del plano, a lo mejor podemos cambiar de escala y dividirlo en varios planos para que no se haga muy complicado de entender, pues, o sea, al final a la hora puede ser eh, complicado. De este plano existe también un plano de trazo interior para ver de dónde a dónde vienen cada uno de los manchones de vegetación. En este caso era complicado tener la información de trazo al interior de cada uno de los polígonos y además tener la vegetación, que no sé si lo tengo más adelante, pero se hizo ese plano de trazo de qué sucedía en la vegetación. Y toda la vegetación se hizo pensando como en los estratos y en los colores, las flores, la diferente floración a lo largo del año. Entonces, pues no es poner vegetación así nomás porque sí, sino que se va pensando cómo se va a ir viendo, ¿no? Eh, Esta parte de acá era como praderas y se van poniendo diferentes pastos que van cambiando de altura y de color, etcétera. Entonces, pues esa es la parte bonita también por eso es paleta vegetal, porque estamos pintando el paisaje y además es estacional, etcétera. Entonces tenemos aquí otra vez las claves con la vegetación. Entonces, eso es así de planos de vegetación. Estos. Ah, pues aprovechando. Este es un plano de pavimentos que, a ver, por aquí debemos de tener la simbología. Me voy a acercar un poco. Ahí empieza a cargar. Entonces, en la simbología aquí, o lo pueden entender en un cuadro aparte, aprovecho que salió el plano para ver de una vez pavimentos, ¿no? Tenemos, ya habíamos presentado en el pasado que se puede hacer a partir de diferentes acabados, el acabado base, el acabado medio, el acabado final. En este caso, este plano es solamente de acabados finales. Eh,
así se hizo, no recuerdo por qué no colocamos acabados medios, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de asfaltos, por ejemplo, hasta se está poniendo si hay una cenefa de piedra en particular. Por ejemplo, vean aquí como este cruce de los pavimentos, donde se le dio más importancia al círculo, aquí en el cruce de pavimento, que a este pavimento en particular. Entonces, estos son elementos que ustedes pueden utilizar para reforzar cierta parte de su diseño. Aquí se quería reforzar este círculo, entonces se le dio importancia al pavimento en el círculo. Por ejemplo, en digamos, avenida principal dentro del parque, en estas, se hizo un corte, un diseño particular para el colado del concreto, que por acá abajo está el despiece de cómo iba a ser, parecido ahora a lo que hablábamos de la teselación, que en obra, a la mera hora no lo hicieron. O sea, a la mera hora este detalle de pavimento no lo hicieron, de las cosas que platicaba Michelle, seguramente se les hizo complicado o no hicieron un molde como para ir haciendo cada parte por parte y acabó en pues, colados normales, ¿no? De piso de cemento, que son de las cosas que nos pueden pasar, a lo mejor por no tener más especificaciones, o a lo mejor aquí en este caso ya no supe realmente qué pasó con los constructores, tal vez se elevaba mucho el costo y pues no se hizo ese detalle. Se están especificando zonas de rampa, aquí debería haber una flechita para especificar dónde son rampas y dónde no. Y eso porque lo conozco y lo sé, ¿no? Aquí también hay una rampa, debería de haber estado especificada. O sea, nos sigue pasando siempre, ¿no? Hasta ya planos entregados profesionales y te encuentras errores. Pues sí, o sea, ya se va especificando dónde hay guarniciones, dónde el tipo de pavimentos, cómo se van intercalando. Y dependiendo de la escala, yo creo que en este se hicieron varios planos por el tamaño del parque. Y al final deberíamos tener la cantidad de metros cuadrados de cada tipo de pavimento que usamos. Aquí me voy a regresar un poco a la simbología. Entonces aquí hubo piedra de pórfido, hubo pisos colados, prefabricados, tesontles, gravillas sueltas, hasta tierra compactada quedó como acabado final en algunas zonas. Si voy muy rápido me dicen. Y, este es el plano que les decía de detalles de plantación. Entonces, tenemos los detalles de cómo está plantada cada especie, sobre qué tipo de terreno, de qué tamaño debe de ser la cepa, si va a tener sus tutores, la mezcla de la tierra, etcétera, cómo viene el cepellón, si está protegido de alguna manera, o sea, todas las características que le quieran poner a cada especie, se hace el detalle de plantación y se especifica, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí al fondo de la cepa se ponía una capa de tesontle seguramente. O si había zonas donde habría que mejorar el suelo, se indica, ¿no? La cantidad del suelo que debe ser mejorado, por ejemplo, para plantación de vegetación baja. Y estos son módulos de plantación que, como ven, pueden ser reticulares. En algún lugar seguramente, pues vean, aquí están, hay unos módulos que se van como de otras formas, con otras dimensiones, dependiendo de cómo querramos que vaya creciendo la planta. Está marcado en más oscuro al centro la plantación inicial y a cómo se espera que crezca la planta. Entonces, en cada módulo se va hablando de cómo se va a mejorar el suelo, de qué adición y qué proporciones va a tener.
como les decía, al final de todo esto, pues se saca una cuantificación, más detalles de plantación, detalles de pavimentos, detalles de plantación en taludes, etcétera, ¿no? Todo esto es parte de lo que son los proyectos ejecutivos. Y como ven también cómo están conformados los planos de los proyectos ejecutivos, pues normalmente ocupamos bastante espacio de las hojas. Pues ahora sí que, no sé, pero sí siempre se retaca en las hojas, ¿no? De la mayor información posible. Son planos de 60 por 90. ¿Hasta aquí alguna duda? No me voy a las fichas. Pues parece que todo correcto hasta ahorita. Rápido, perdón. Ok. Lo de las guarniciones que se resaltan en los planos de pavimentos, ¿solamente se tienen que notar en estas o se les da más importancia en esta o se tiene que ver en todos, pero En, que se resalte en solo uno? eh, puede que solamente dejes que se note en el de pavimento. En el de pavimento sí o sí tienen que ir. En los otros a lo mejor va solamente la línea, el paño exterior, digamos. Eh, si sientes que se te van a encimar muchas líneas, ¿no? Y hay veces que no van guarniciones, hay veces que la división de pavimento, pues si en el dinero, en el proyecto tienen mucho dinero, puede ser de placa, por ejemplo, que conocen el Parque La Mexicana, ahí todas las guarniciones son de placas, si no lo conocen, vayan a verlo a Santa Fe, que es yo creo que de los parques que se han construido en México con más recursos, entonces está padre para ver este tipo de acabados. Mm, bueno, ahora respecto a las fichas. Normalmente hacemos nuestras paletas. Ay, ¿dónde quedaron mis? Déjenme encontrar los archivos. Según yo ya los había abierto. Bueno, a ver. Normalmente para paletas vegetal o hasta para, por ejemplo, estoy pensando en las fichas que hicimos en el proyecto de la red peatonal en la UNAM. Entonces, normalmente empezamos a pues, hacerlas directamente en algún programa, ¿no? Diseñamos nuestra ficha y empezamos a rellenar y nos tardamos un montón en rellenar las fichas y luego si tenemos que cambiar algún dato, pues se nos complica y encontrar dónde quedó y tal. Entonces, una manera más sencilla de hacer cualquier tipo de fichas es a partir de una hoja en Excel o en este caso yo lo tengo en un Drive, eh, donde pueden poner una tabla que va a corresponder a la información de cada ficha. Entonces, por ejemplo, aquí está la paleta vegetal, donde tengo un montón de elementos que estoy poniendo de la paleta vegetal en sí. También esto es práctico porque si de repente aumentan las cosas que le quieren poner a la paleta, pues es mucho más fácil porque puedes ir aumentando tu ficha al infinito, ¿no? Hay veces que nada más nos quedamos con el nombre común, el nombre científico y ya. Pero, pues, por ejemplo, en este caso, trabajé con crecimiento, propagación, usos paisajísticos, las características particulares del flor, fruto, follaje, corteza, tronco, hábito vegetativo, raíz, etcétera, etcétera. O sea, aquí ustedes pueden aumentar, poner tan pocos o tantos como quieran, sin tener que pensar, chin, ya no me cabe, tengo que rehacer todas las fichas, tengo que rediseñar, cómo le voy a hacer, y se vuelve como muy lento y un trabajo muy complicado. Entonces, esta es una manera que puedes empezar a ir a, o también tienes tu paleta vegetal y quieres para cada proyecto, a lo mejor ocupas una misma especie, pero el formato es diferente, entonces no tienes que volver a escribir todo otra vez en un formato diferente, sino que tienes a lo mejor una... Yo tengo un archivo así con un montón de especies que he ido trabajando y dependiendo del proyecto, pues me voy jalando las especies particulares que quiero trabajar para ese proyecto y entonces saco una tabla final
de particular a cada proyecto, aunque tenga mi base de datos con 5,000 especies, la que sea, ¿no? Entonces, ya que tenemos eh, nuestra tabla, pues, o sea, también yo uso mucho claves y zonas donde van plantadas, como para ir reconociendo dónde es la vegetación como de un inicio, ¿no? Sabes que, o sea, ya sé que la clave 1 pertenece a la zona de frente de duna y que la clave 2 va a pertenecer a la parte de atrás de la duna. Por decir, y ustedes lo pueden entender, ¿no? Que la clave 1 es para las riberas del río y la clave 2 puede ser para las zonas más urbanas, etcétera. Entonces, digo, no lo estoy diciendo que ahorita lo tienen que hacer así, pero igual que les decía la vez pasada en la clase de sketch, que sean organizados en todas sus cosas y les va a facilitar la vida. Es una manera, organizas tu tabla y luego ya lo pasas. Entonces, esto lo vamos a guardar como... déjenme encontrar cómo es. Descargar. Exacto. Lo descargamos como esto, valores separados por comas. Entonces ya me está bajando mi archivo. Pues dejo de compartir esto. Yo nunca supe para qué era eso, Brenda. Ahorita vas a ver. Lo tienen que guardar para que puedas utilizar lo bajas como texto para que te lo pueda jalar el InDesign y te lo coloque en tus fichas mágicamente. Entonces, ya que tenemos tu tabla así maravillosamente hecha, nos vamos al InDesign, que lo debo tener abierto por ahí. No lo encuentro, no sé si se me cerró, déjenme busco. Sí, ya. Okay. Tengo dos pantallas, luego me hago bolas. A ver, entonces ahora sí les comparto. Entonces ya están viendo aquí mi InDesign con donde está un formato de ficha, que es un formato muy sencillo, muy simple. Ustedes le pueden poner todas las florecitas y todo lo que luego le ponen, que los diseñan muy bonitos. A lo mejor este es algo muy simple. Entonces lo que diseño una sola hoja de cómo quiero que se vaya a ver mi ficha. En este diseño, entonces, por un lado pongo en mi tabla tenía todas estas, ¿cómo se diría, Alejandro? ¿Cómo se les dice a todos los? Cabeceras. Bueno, exacto, tengo todas las cabeceras. Entonces, tengo aquí qué zona de plantaciones, qué estrato, nombre común, nombre científico, familia, todas mis cabeceras, todos los datos que tengo en mi tabla, las estoy poniendo donde van a ir. Y estoy dejando cierto espacio a donde en cada uno de estos cuadros va a jalar la información de mi tabla y me la va a poner referente a todas las especies. Bueno, lo puedo jalar por una especie o por todas las especies que jalo de la tabla. Entonces, lo diseñan. Desde aquí tienen que poner el tipo de tipología, no tipología, o sí se dice así, se me fue, tipografía. El tipo de tipografía, vale la redundancia, el tamaño de letra ya tiene que estar claro, el color, por ejemplo, aquí este nombre de imagen. Los que tienen estas así como corchetes cerrados es a donde va a jalar la información, es donde va a estar la información de mi ficha. Entonces, aquí, por ejemplo, este nombre de imagen eh, se refiere, bueno, ahorita les hago unas especificaciones de cómo tiene que venir cada texto para que no se confundan. Y pueden jalar también imágenes, es una maravilla, porque no tienes que estar copiando y pegando de aquí a allá, sino todo en un jalón te jala toda la imagen. Entonces, ahora dejen encuentro la magia, que aquí lo me hago bolas. Se van a esta que dice utilities o utilidades, no sé en español, en este que es data merge. Me lo jalo, que está en la otra pantalla.
aquí ya me apareció este data merge. Entonces, aquí me jalo selecciono de dónde va a venir los datos. Yo ya lo tenía aquí hecho, entonces me está preguntando que si voy a cambiar el origen de mis datos. Pues le digo que ok. Entonces me voy a donde haya guardado mis datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la misma carpeta donde haya guardado mi tabla, mi texto, en formato .csvc, que es el que guardamos desde Drive o desde Excel. También tienes opción de guardar como .csv o también funciona, creo que si lo guardamos como .txt. Entonces, pues ya escoges cuál quieres. Aquí se ve que es la tabla, ¿no? Aquí en esta misma carpeta tengo ya las fotos de todas las plantas que estoy poniendo. Entonces también me las voy a poder jalar ahí. Entonces ya me jalé mis datos y lo que va a suceder es que me tienen que aparecer, lo tendría que haber hecho desde cero, pero bueno, me van a aparecer todos estos elementos que yo los voy a ir poniendo a cada cuadro que yo hice. O sea, entonces me van a aparecer aquí, yo para esto ya hice este cuadro, ¿no? Y ya que pueden no tener texto y a la hora de que o sea, por ejemplo, lo van a ver, ¿no? Que si lo voy a cambiar, en vez de que sea el nombre común, va a ser zona de plantación y como vieron ya se puso aquí zona de plantación. Y entonces lo que pasaría es que me aparecerían los dos eh, textos correspondientes, tanto al nombre común como a la zona de plantación. Entonces, a cada caja de texto que hagan, y tienen que calcular el tamaño de la caja de texto. Por ejemplo, como ven, aquí en estos están más pequeños porque nada más viene el nombre científico, sabemos que van a ser dos palabras, no necesitamos tanto espacio. Pero, por ejemplo, aquí en Habitat o Status, deje más espacio porque pues, sabemos que va a haber más texto. Entonces, digamos que lo voy a dejar ahorita así. Y a ver, y nos vamos aquí abajo donde dice crear el documento. Entonces, mejor nos vamos primero al preview. Entonces aquí ya nos está cargando todo. Como yo tenía las fotos cargadas, también por aquí, es esta de aquí, donde dice imagen, está en este cuadro y lo cargan también así con imagen. Y todo debe de estar como en la misma carpeta de origen. Y entonces, como ven, pues ya todo lo que yo tenía todos los datos que tenía en mi tabla, ya me aparecieron aquí. Entonces ya tengo el preview de que estoy todo de acuerdo. Por ejemplo, aquí tenía los dos datos, ¿no? Tenía el nombre común y tenía el dato de dónde se encontraba y entonces ya se me encimaron los dos datos. O por ejemplo, aquí seguramente también hay un error porque están encimados dos datos que no deberían de ir. Pero quitamos el preview, revisamos cada uno de por ejemplo, aquí lo que tendría que hacer es borrar, porque aquí no quiero que aparezca esto. Aquí en nombre común también lo borro porque no quiero que aparezca esto. Lo vuelvo a revisar que todo esté en orden. Ok, digamos que sí. Por ejemplo, aquí me están saliendo unos errores de que a la hora de cargar el texto, algunas letras se ven raras o los acentos. Entonces, eso se puede cambiar desde el texto con la parte de... Hay algo que te sustituye. Sustituyes, le das que te escoja... Ahora déjenme encontrar dónde era. Mm, mm, mm. Bueno, ahorita no encuentro dónde es la parte, pero hay una tabla para sustituir.
y para que entonces ya nada más corriges, ya sustituyes todos los acentos por una letra por otra y ya todo sale como debe de salir. Y entonces creo que sí debe ser aquí, creamos nuestro documento, entonces cuántos, todos, sí, como está, muy bien, le doy OK y me va a crear todos los archivos que yo tenía en mi tabla, me los va a jalar, me va a crear un nuevo archivo de InDesign con todas mis tablas, en una ficha por cada renglón. Aquí algo me falló, no, ahí está. Y ahí está, ahora déjenme ver. Pero creo que no le di que me creara todas. Justo, aquí es el rango. Algo aquí me está fallando. Pero bueno, aunque me esté fallando, hay tutoriales de esto en YouTube. Le buscan el data mesh y lo van a encontrar. Pero lo que quiero que vean que puede ser algo súper sencillo de hacer al final. Y al final yo ya hice. Abro. ¿Están viendo el archivo que se llama paleta Chacagua? Estamos viendo Sí. el... Sí. Sí. O sea, es que ahora no encuentro el menú de páginas. Ay, ¿dónde quedó? Me quiero cambiar de páginas y no encuentro el menú. Acá ya, está en la otra pantalla. Entonces, ya tengo todas mis páginas con todas las especies y entonces de tener una lista y, o sea, una tabla pues, y unas fotos, ya todo lo pasé a fichas y no me tardé nada. Entonces, esto, eh, pues es muy sencillo, les digo ahorita, como no es algo que haga comúnmente, como que no lo tengo tan fresco y entonces tengo ahí detalles con las herramientas, pero como les digo, es con que busquen algún tutorial en DataMesh para que sigan toda la secuencia, ¿no? Y que les sea más fácil hacerlo. Entonces, comentarios, dudas. Y yo una pregunta. La imagen la armaste primero, ¿verdad? O sea, armaste todos los detalles primero y ya lo hiciste una sola imagen para que se O sea, ingresara. primero hice esta, si ven ahora la de hoja paleta vegetal, ¿no? Que no tiene imágenes. Sí, sí. O sea, primero armas esta. Y ya que tienes armada esta, entonces sí checas en tu preview que esté todo bien y ya luego las mandas a hacer. Entonces, sí, primero tienes que diseñar tu hoja base, tu ficha, como quieres que quede, con toda la decoración, todo lo que, o sea, por ejemplo, quieres que a lo mejor esté enmarcado en un cuadro, que tenga más rayitas, que todo lo que quieras que tenga, aquí en esta hoja base lo tienes que pues poner, acomodar, ¿no? Los grosores de línea, que sea línea punteada, discontinua, lo que quieras. Y luego ya la mandas a llamar y te va a hacer todas a ver, uno. Sí, sí me las hizo también en esta. Y vas revisando entonces todas, ya nada más faltaría esto, ¿no? Que revisas tu ficha, que estén todos los datos bien, a lo mejor te encuentras algún error por ahí y pues lo tienes que corregir.
Ok. Bueno, era más bien de la pura imagen de los detalles de las plantas. O sea, las puras fotos las armaste primero todas en una, para que ya Ah, no te tira directo. Ajá. no, la verdad es que esto lo hice de la manera más simple del mundo. Tomé una captura de pantalla de imágenes de internet. O sea, esto es una sola imagen que ya está tomada de internet. Pero sí, en dado caso, la tendrías que armar o poner un cuadro independiente por cada uno, en vez de que sea un solo cuadro, tendrías que haber puesto 4 cuadros y cada imagen se tendría que llamar diferente. Ok, sí. Ok. Para las imágenes, mm, mm, creo que se tiene que, sí, te tiene que fijar que en las imágenes que vayan a jalar no tengan, por ejemplo, acentos o ñes o símbolos raros porque no la va a jalar, la va a marcar como error. Entonces traten de poner lo más sencillo, los nombres, sobre todo en las imágenes cuando las vayan a jalar. ¿Dudas, comentarios? Tengo una duda. ¿Estas fichas nosotros también las vamos a entregar o no? Eso estábamos discutiendo hace rato entre sus profesores y llegamos a la conclusión que sí tendrían que entregar fichas de su paleta vegetal. Pueden ser sencillas, pueden tener, no necesariamente tienen que tener los 25 datos como en las que les acabo de presentar, ¿no? Pueden ser más sencillas. Pero justo por eso les quiero presentar esto. Pueden hacer su tabla con sus datos más sencillos y jalárselo a hacer una ficha para que no sea un tema de que digan, uy, es que me tardé una semana haciendo las fichas y ya no tengo tuve tiempo de hacer lo demás. Entonces, Es que el problema, ¿no? Entonces, repetimos que se tienen que dar cuenta de todo lo que requiere hacer un ejecutivo. Entonces, hasta que no lo hagan, ¿no? O sea, como un poco no van a darse cuenta de todo lo que es necesario trabajar desde el inicio. Sí, sí, Mafer. Como se llama, creo que la idea es que tu propuesta, ¿no? Entonces, eso que tienes, creo que por lo menos 3 estratos, ¿no? Y entonces planteas una ficha para cada estrato. Porque en realidad, o sea, que ustedes en esas 1000 deberían tener como una cuantificación general, ¿no? De decir cuántas plantas se están colocando, ¿no? Como para saber como cuánto se necesita para saber cuánto va a salir. Para entregarles la codificación, las entregamos individual y la general, es decir, cada tramo y las que vamos a usar en total en el equipo, o solamente las No, de cada tramo. solamente su propuesta. sí, Ok, Creo que sí, solamente su propuesta. O sea, porque la idea es, o sea, que tú vas a intervenir 1000 metros cuadrados o lo que sea. Entonces, esos 1000 metros cuadrados se dividen en 40%, ¿no? Entonces, necesitas como una tabla de resumen, 40% son pavimentos, 40% son no sé qué, y luego esas están divididas en tantas para saber cuántas especies hay, ¿no? O sea, creo que en el fondo piensa que si tú eres como de un municipio, tú quieres saber, pues, o sea, cuántas plantas tienes que comprar, de qué tipo, ¿no? O sea, creo que cuántas se plantan en uno, si hay suficiente, cuánto cuestan. pero ahí sí se pueden apoyar en su equipo, ¿no? O sea, si más o menos llegan a una paleta vegetal unificada, porque al fin y al cabo están haciendo un proyecto con una misma concepto, entonces pueden tener una misma paleta vegetal unificada y entonces pueden repartir entre su equipo que alguien haga las fichas de los árboles y alguien más de los arbustos, etcétera, ¿no? Ahí sí ustedes simplifíquense la vida. Igual en pavimentos, pues también pueden ayudar, o hasta se pueden ayudar en, por ejemplo, para definir hatches para vegetación o hatches para tipo de pavimentos. O sea, no tienen que trabajar al 100% todos ustedes, de alguna manera siguen siendo equipo bajo de un mismo proyecto. Entonces, hay elementos así que se pueden distribuir porque al final sí quita tiempo el estar haciendo, definir los hatches para cada tipo de pavimento y vegetación y elemento. Lo que ahorita no les vamos a pedir son los detalles de plantación. O sea, ahorita es
plano de árboles, plano de vegetación baja, que es arbustos y herbáceas, la paleta vegetal y la cuantificación. Para vegetación son 4 cosas. Para pavimento deberían de ser 2 cosas, su plano con sus acabados y cuantificación en metros cuadrados de cuánto de cada tipo de pavimento. Que hace, pues es muy sencillo, ¿no? El mismo AutoCAD con los hatches les da el total. Y luego, ¿no? O sea, lo que no vamos a hacer, pero faltarían los de instalaciones, iluminación, ¿no? O sea, o sea, que sí no es fácil, por eso están. Mobiliario, señalización. Y sí, exacto, instalación de todo lo que va por abajo, riego. Y pues la verdad es que ya en la vida profesional le das como 30, 40% a lo mucho de tiempo de proyecto y el resto se te va en ejecutivo. Entonces, pues es algo que sí van a hacer. Ay, ¿cuántas cosas eran de plantación? Creo que solo anoté 3. El de árboles, el de vegetación baja, cuantificación y ¿qué otra cosa era? Tienes tu micro apagado, Bren. La paleta vegetal, creo que eso me había faltado poner la vez pasada en el Slack, pero ahorita lo volvemos a poner. ¿Qué tal sería como con estas fichas que nos acabas de mostrar, verdad? Uh-huh. Sí, que ustedes han hecho fichas, seguramente ya han hecho fichas, ¿no? Sí. Sí, ya tienen, ¿no? O sea, había fichas Es más, ya de la para investigación, sí. Exacto. O sea, nada más ahorita les enseñé una manera simple y rápida de hacerlas y que fichas para de cualquier cosa que vayan a hacer en su vida. Eh, pues entonces, no sé si alguien más quiera revisar, haya más dudas, están las salas abiertas por si se quieren ir a trabajar. Es el 9 de diciembre la entrega, ¿verdad? Sí. Sí. Todo lo entregamos en PDF, ¿verdad? A ver, a ver. Sí, 90 por 60. sí, o sea, recomendamos que tengan como una escala, ¿no? O sea, tengo que las plantas, porque luego también, ¿no? Como decía Brenda, es importante, o sea, en obra y todo eso las cosas se imprimen, ¿no? O sea, la gente no va con, o sea, tengo que los maestros y la gente, ¿no? O sea, que necesita un papel y que el papel le diga qué tiene que hacer y eso es otro tema, ¿no? También de nuestra forma de trabajar. Y en realidad, por ejemplo, que para eso, para obras grandes, tiene que haber con una planeación de obra, ¿no? O sea, entonces eso que la pregunta es cuándo compras las plantas, cuánto tiempo se tardan en llegar, cuando llegan, dónde las vas a colocar, ¿no? O sea, sí, es infinito esto, no se preocupen. Así me preocupa. Ah, no, es súper divertido, ya irán viendo en la vida, irán viendo qué les gusta más. Hay gente que es de gabinete o de obra, o a mí me gustan las dos cosas y si estoy solamente en una me aburro, entonces pues irán viendo a ver en qué les va gustando y se irán desarrollando más hacia una sola cosa. Sí, yo creo que sí, porque al menos en lo personal, por ejemplo, la parte de diseño sí me cuesta mucho trabajo. Prefiero por mucho sí hacer ejecutivo y pensarle más en eso que en la parte de diseño. Me cuesta bastante. Y pues sí, hay muchos despachos que requieren gente justo para dibujar ejecutivo, pero entonces hay que tener conocimiento de materiales, de su colocación, de las medidas que llevan, o sea, y al fin y al cabo también requiere diseño, ¿no? Porque
vas a poner un pavimento, pero tienes que pensar dónde empieza el despiece, dónde van a ser los cortes para que se vea bien, porque si no, luego nomás se ve puesto así todo al aventón. Entonces, hasta ese detalle también tiene diseño. Parece que ya se quedarán espantados. Nada más. Asustados, pero presentes. Pero no, repetimos, creo que es importante que tengan como esta visión, porque eso es lo que entendemos que hace el paisajista, ¿no? O sea, por ejemplo, que este proyecto pues, es un proyecto real, o sea, que alguien tiene que hacer una propuesta, ¿no? O sea, tiene que haber como una propuesta técnica y tiene que tener una visión territorial y tiene que terminar en un ejecutivo con unos números generales como para saber cuánto cuesta hacer esta intervención, ¿no? Entonces, pues el problema es ese, ¿no? O sea, que hay un programa como real y sí requiere como muchas partes, ¿no? Y una vez que esté como dibujado, ¿no? Entonces eso que luego ya que esté como ejecutivo, pues está toda esta parte como de cómo se financia, ¿no? Cómo son los pagos, quién lo va a construir, cómo es la licitación, ¿no? O sea, todo, o sea, pues sí, o sea, creo que el mundo real es ese. Entonces, a nosotros, yo por lo general, eh, o sea, todo eso, cuando participen como en despachos, pues al final luego es que ustedes tengan como las herramientas como para o sea, para ustedes promoverse a sí mismos, ¿no? O sea, todo que el territorio es como muy grande y ustedes pueden ir a un municipio y trabajar y promover una idea y construirla, ¿no? O sea, que no necesariamente tienes que ser un empleado. Y sí, ese tema que está tocando Alejandro de licitaciones y que pues es también otro mundo, ¿no? Que si por ahí alguien les da una clasecilla al respecto, aunque sea así una embarrada para que si se encuentren con alguna, sepan de qué se está hablando, ¿no? O sea, que también a veces puede parecer aburrido porque pues, hay que llenar una serie de documentos, muchas veces burocráticos por triplicado y conseguir firmas y revisar que todo esté bien. Y también depende de qué lado estés, ¿no? Si estás como despacho, empresa, trabajando para entregarlos, o si estás dentro del gobierno, que tienes que revisar también, ¿no? Las licitaciones que te vayan llegando para adjudicar pues la que más convenga a cada proyecto. Entonces, pues hay muchos ámbitos de inserción en nuestra profesión. Que es que, o sea, que cuando piensen, todo eso porque muchas veces, ¿no? O sea, creo que las personas piensan y dicen, no, es que yo me merezco un sueldo de, no sé, ¿no? O sea, 25,000 pesos. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer, no? O sea, como, o sea, porque hay o sea, si no cumples con los tiempos, ¿no? Y no sabes, y en el fondo estás como aprendiendo, o sea, creo que la pregunta es, o sea, ¿cómo se hace como esa relación, ¿no? O sea, como que tiene que haber como toda una cadena de valor para que se generen y se valore el diseño y los precios como que concuerden, ¿no? Porque si no hay como inversión, ¿no? O sea, en diseño, pues la pregunta es ¿para qué inviertes en alguien que diseñe, ¿no? Si alguien quiere que construya y entonces nada más te interesa la persona que construye, no te interesa, ¿no? Entonces eso como todo este concepto de vegetación y de salvar porque nada más quieres ejercer un recurso, ¿no? Porque si son recursos públicos, por lo general se hacen en planes anuales. Entonces, pues esa es un poco la realidad, ¿no? O sea, tengo que tú dices, bueno, pues para rescatar el río se necesitan 70 millones de pesos, pero en el presupuesto hay dos. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con dos, ¿no? O sea, tengo que si le pagas a la gente, si inviertes en información, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿en qué inviertes? Y el problema, o sea, creo que aquí ya como pensando en voz alta, que es eso, o sea, que luego la gente que se elige, pues no tiene ni idea de administración
qué se requiere, ¿no? En todo eso, entonces, pues muchos recursos se malutilizan, ¿no? O no hay una estrategia como de mediano plazo, es decir, a 3 años, pues hay que ir como construyendo en esto, ¿no? O sea, para que todo como mejore. Y entonces, pues es un poco lo que nos pasa como país, ¿no? O sea, que siempre nada más estamos como apagando fuegos, o sea, como que nunca estamos como en donde debemos de estar, sino que siempre estamos como pasos atrás, ¿no? Y entonces, sí, ¿no? Esto es como un desahogo, o sea, de cómo cambiamos, cómo modificamos eso, ¿no? O sea, porque nos pasa aquí en el aula, ¿no? O sea, todo que vamos como atrás, como donde deberíamos como estar, y entonces, o sea, que luego eso pasa como en la vida, y entonces, o sea, como que vas un poco como atrás de donde deberías de estar, y entonces, ¿cuándo haces que las cosas se empaten? Eh, es un tema. Pero bueno, siempre les decimos, disfruten. Todavía tienen 2, 3 años de estudiantes y luego también disfruten siempre. Así que, bueno, se van a salas, quieren revisar, seguimos en nuestros soliloquios. Hay una pregunta. ¿Ustedes qué recomiendan para el servicio social y prácticas que hagamos? O nos aventamos de experimentar. Pues depende qué es lo que piensas ahorita que quieres hacer. O sea, a lo mejor si ahorita estás pensando que te gusta hacer proyecto ejecutivo, entonces a lo mejor para práctica te convendría entrar a algún despacho que sepa que haga proyecto ejecutivo, ¿no? Y aunque te la pases dibujando, ¿no? O sea, para aprender justo a dibujar proyecto ejecutivo. Eh, Luego los servicios, bueno, normalmente son en gobierno, en instituciones, y entonces vayan, normalmente tienen abiertos, hay feria de servicio social en la facultad, entonces pueden ir a preguntar, vayan con el que va a ser su jefe de servicio social y pregúntenle qué actividades van a hacer. Eh, Cuando estaba en el INA yo tuve varios chicos de paisaje de servicio social y quiero pensar que se divirtieron, que en algún momento sí que se divirtieron, que aprendieron, pero tenían esta inclinación hacia, en particular hacia las zonas arqueológicas y por eso buscaron ese servicio social que sigue abierto. Entonces también si a alguno de ustedes le interesa ese tema, sigue abierto y lo pueden buscar en la Dirección de Operación de Sitios del INA. Y pues en la feria de la facultad hay un montón seguramente en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México pueden entrar o en el parques y jardines o en las delegaciones, o a lo mejor si quieren estar un poco más en obra. Hay cualquier cantidad de opciones, pero sí pregúntense qué creen que quieren hacer, como para que se inclinen hacia ese lado. Sí, yo comentaría todo, o sea, que tienen que buscar cosas que les hagan crecer, ¿no? Entonces, pues, hay veces o sea, que a mí la verdad es que me gustaría más que buscaran, sí, como cosas internacionales, ¿no? O sea, como que tienen como presencia GIZ, WWF, o sea, hay como muchos como organismos que trabajan y que trabajan estos temas, que tienen como presencia como internacional y que se vinculen a esta parte, ¿no? O sea, que son desde mi punto de vista, ¿no? O sea, tienen como una visión más abierta y más como a aprender y herramientas y a tener como impactos. Y hay una relación entre la academia y lo que se hace, ¿no? Mientras que el sector público, pues la verdad es que es como complicado porque no hay recursos, ¿no? O sea, la realidad es que no hay, o sea, o sea, todo depende como de los fondos que hay. Entonces, y en el fondo no hay fondos, ¿no? O sea, porque entonces es una más como de supervivencia que que, que de hacer, ¿no? O sea, todo, o sea, que pasa como en la UNAM, ¿no? O sea, todo que no sé si les han dado pláticas un poco como del mantenimiento de la UNAM.
pero piensen que es eso, ¿no? O sea, que la UNAM tiene presupuesto básicamente para pagar personal, ¿no? Porque, o sea, se ajusta, pero si en el fondo la UNAM es un espacio público como para la ciudad, pues la gente va y tira la basura, ¿no? Y hace lo que le da la gana, y alguien la tiene que recoger y cortar y mantener, ¿no? Y eso es recursos. Este, entonces, ese equilibrio, ¿no? O ese como desconocimiento, pues eso que tiene impacto en el quehacer, ¿no? Entonces, pues la gente al final, lo que es eso, creo que esta parte como de mantenimiento, ¿no? Es como muy importante. Creo que ahora se crean espacios, pero la pregunta es, ¿quién lo va a mantener, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta todo, ¿no? Creo que no sé si les pasa si les ha pasado ahora como con algunas licencias, todo es como de mantenimiento. No es que no puedas pagar una licencia, el problema es si puedes pagar una licencia por 5 años, ¿no? O sea, porque al año tienes que volver a pagar. Entonces, esta es parte de... Sí, yo la verdad es que los invitaría a buscar como cosas. Además, también la gente es como más feliz, aunque toda esta parte social, Brenda nos puede comentar más, pero yo siento que en esta parte, ¿no? O sea, como es más como soñadora, ¿no? Porque es más esta parte como de cambiar el mundo y como de mejorarlo y todo eso. Y la otra es más, sí, ¿no? Pero también es como muy importante esta parte real, ¿no? O sea, de que pues la gente no tiene ni drenaje, ¿no? Entonces, que va a estar pensando en plantas y en mejorar la infraestructura, ¿no? O sea, cuando no tiene que comer. Entonces, este, pues son de las cosas que tienen como que ir viendo. Por ahí no sé a quién leí que ya no quieren crecer. No, sí, pues cada etapa tiene lo suyo y busquen algo padre y también busquen, también hace rato decían, ay, no, la clase está padre, pero está en inglés, mi inglés no me da. Pues ahorita aprovechen, tomen idiomas también, o sea, sí, hay un montón de becas allá afuera que pueden aprovechar y hay hasta becas que no se usan, ¿no? Porque la gente no sabe que están. Entonces, pues estos intercambios, pues sí son muy buenos. Y también el poderse irse a trabajar al extranjero también es posible, ¿no? O sea, yo me fui a China, ¿no? Se pueden ir a donde quieran la vida. Pero sí nos gustaría que soñaran, ¿no? O sea, todo eso. Lo más padre es soñar y las limitaciones, o sea, todo eso o sea, creo que uno puede tener como más o menos oportunidades, pero sí es bonito como ilusionarse y soñar, ¿no? Y luego van pasando las cosas y la verdad que sí, está padre. Y que es una carrera muy bonita y te puede llegar a conocer un montón de lugares, ¿no? O sea, en el país, en proyectos también internacionales. Entonces, pues sí, siéntanse orgullosos de estar aquí. Pues o están pensando mucho. Exacto. No, la verdad que sí, de repente igual y si nos pasa que nos abruma ya después, no, es que tengo que hacer esto y cumplir esto y hacer tal cosa y no sé si les ha pasado, pero a mí de repente es como me bloqueo y es como de, "Ay, no, me falta mucho". Un día a la vez, ¿no? Entonces eso que Sí, tienen que cortar, ¿no? Entonces eso y también esta parte como de las redes, ¿no? Y de las amistades que hacen, o sea, como que digo, pues eso que todo es importante. Este, y hay que ir buscando como un equilibrio, ¿no? O sea, entonces que no te puedes matar trabajando, ¿no? Ni tampoco te puedes solo dedicar a divertirte, ¿no? O sea, como que tienes que ir buscando como un equilibrio personal, ¿no? O sea, como con la familia, entonces, o sea, que sí, de eso se trata esto. Pero sí nos interesa que ustedes tengan como herramientas, ¿no? O sea, como y entendemos que mientras más herramientas tengan, o sea, más oportunidades pueden tener, ¿no?
Entonces, sí, por eso sí quisimos cerrar el ejercicio con el ejecutivo, o sea, y lo redujimos, ¿no? Así chiquito, pero que sí se enfrenten ya, ¿no? A hacer este tipo de planos. Sí, y hacerlos bien, porque creo que sí quedábamos un poco como en superficie el semestre pasado, porque hicimos varios planos, bueno, hicimos entre comillas, porque ya los estaba yo revisando de nuevo y pues al menos a mí sí me faltaron cosas. Ay. Entonces, pues tratarlos de hacerlos bien, un poquito mejor al menos ahora. Pero eso siempre te va a pasar, o sea, ahorita justo estaba viendo los planos que les estaba presentando y ves errores, ¿no? Siempre, o sea, en el momento ya en algún momento pasa lo que se llama ceguera de taller, que tanto que ves el proyecto y ves los planos, que ya no ves los errores, ya no ves no sabes distinguir, ¿no? Está bien, está mal, ¿qué pasa? Entonces también a veces conviene un poquito descansar un poco, cambiar de actividad para volver a ver con nuevos ojos. Sí, eso sí es cierto, sí pasa mucho. Y luego también de aquí ya no, bueno, se lo estás haciendo porque termina de no gustar. Es como de no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y te quedas ahí clavado y ya no le cambias nada. Está, después de terminar esas otras cosas ya, como que a lo mejor y se ilumina la vida. Quieran que no, el típico de lo consulto con la almohada también, o sea, seguro les pasa que, y si tienen alguna idea así medio entre sueños, tengan una libreta al lado y dibújenla, apúntenla y al día siguiente la desarrollan. Seguro les pasa que sueñan con los proyectos o que sueñan con AutoCAD y con líneas y cosas así, o sea, tan clavados que están, ¿no? Sí, sí me ha pasado, la verdad. Insisto en lo que les decían, vean, más que clavarse en el error, vean lo bueno que tiene su proyecto, así, lo que más les guste y por ahí sigan desarrollándolo, ¿no? Para que sea divertido en vez de sufrimiento. Una última pregunta. Para el martes, entonces, sería mejor ya terminar la planta para comenzar a hacer trazo o ya. Listo. Sí, sí, sería muy recomendable para todos que ya le dieran hasta aquí al proyecto. Todavía tiene todo el fin de semana para avanzar con los demás temas y justo como dicen, hacerlos decentes. Bueno, entonces, bueno, podremos irnos entonces a salitas. Sí, claro. Sí, sí. Muchas gracias. Y